corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto. Por esto cuando le creemos a ese Dios, a ese poder, hermanos, cosas maravillosas pueden empezar a acontecer. Amén. Es importante entonces notar que cuando vemos a ese Cristo glorificado de esa manera, hermanos, Dios lo levantó de la tumba. ¿Quién, hermanos, quién ha hecho cosas semejantes en nuestros días? Un hombre enterrado en la tumba que alguien diga, lo voy a sacar porque ya tiene 3 días o 4 días de muerte. No, no hay uno. La ciencia ha tratado, ha probado y no ha podido. Sin embargo, a los 3 días la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios vino y tocó el cuerpo de Jesús. Cobra vida nuevamente, se levanta de esa tumba. Oiga, qué tremendo poder. Ese es el Cristo glorificado del cual dice la palabra del Señor. Pilato ya estaba dispuesto a soltarlo, pero ustedes lo pidieron. Ustedes lo negaron, le dice. Todos de alguna manera negamos a Jesús. Todos de alguna manera, nosotros de alguna manera, hermanos, somos culpables de la muerte de Jesús. Porque por nuestros pecados fue que Cristo murió. ¿Sabe que la gran cantidad de personas que escuchan el Evangelio hoy en día no sienten ningún remordimiento por sus pecados? Piensan que merecen ir al cielo. Piensan que Dios necesita rogarles para que vengan al reino de Dios. Piensan que Dios tiene que arrodillarse delante de ellos para ellos arrepentirse. No, Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora los hombres deben reconocer que si no se arrepienten de sus pecados van con rumbo a la condenación y que no hay nadie que los pueda sacar de allí a menos que la mano preciosa de Dios los saque. Pero es importante, hermanos, que reconozcamos que nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús. Podemos echarle la culpa a los judíos nada más. Podemos echarle la culpa a Pilato y a los romanos que participaron ahí. Pero también por nuestros pecados, los nuestros hoy en día en el siglo XXI fueron los que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Amén. Así que si nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo, debo reconocer que si no me arrepiento de mis pecados, tengo un serio problema con Dios. Amén. Es importante reconocer que cuando estos hombres oyeron que este mensaje iba dirigido a ellos, por ustedes fue que Cristo murió. Ellos comprendieron lo que Pedro les estaba diciendo. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos, en el verso 15, y 16 dice: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Luego 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, Él ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro le dice: nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Ustedes lo mataron, pero nosotros vimos cuando Dios lo levantó. Ustedes pidieron a que se les cambiara por Barrabás, pero nosotros vimos cuando Dios resucitó a Jesús. Somos testigos de ello. Qué bonito es ver esas cosas y aprendérselas. Uno dice: wow, fue por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Y luego le dice Pedro al final de cuentas: por la fe en su nombre. En el capítulo 4, en el verso 2, se va a encontrar este verso que dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Por la fe en el nombre de Jesús es que suceden las cosas. Es que suceden las cosas. No es porque uno habla bonito, no es porque uno hace cosas bonitas, no. Es por la fe en el nombre de Jesús. Eso es todo lo que es. Amén. No hay cosa, hermanos, mágica encerrado en el asunto. No hay rituales que hacer, solo la fe en el nombre de Jesús. Hay tantas cosas que suceden por el hecho del nombre de Jesús. Hay cosas tan maravillosas que acontecen por el nombre de Cristo Jesús.
Hace algunos años atrás estaba uno de mis pastores predicando, y mientras predicaba, ni bien terminaba de predicar cuando un hombre se levanta y levanta la mano y le grita desde allá atrás: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y venía llorando. Nadie entendía qué había pasado, pero el mensaje que el pastor estaba predicando en esa noche le llegó en lo profundo del corazón, y él entendió que él era esa persona que necesitaba de Dios. ¿Sabe que en el poder del nombre de Jesús, cosas como esas, como el arrepentimiento, llegan a la vida de una persona? Por el poder del nombre de Jesús se levantan los paralíticos, como la historia que estamos viendo aquí. Por el poder en el nombre de Jesús, enfermedades que son incurables, que dicen los médicos que no tienen forma de curarse. Hermanos, Dios hace el milagro cuando hay fe. Por la fe en el nombre del Cristo glorioso. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, en cada pasaje que vemos en esta Biblia vamos a encontrar cosas que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña. Cuando los apóstoles andaban en diferentes ciudades predicando el Evangelio, la mano de Dios se movía de una manera increíble. Algunos dicen hoy en día que ya los milagros cesaron cuando todos los apóstoles murieron. Yo digo que no cesaron, solo que la iglesia comenzó a caminar carnalmente y se olvidó de lo que Dios podía hacer. Estamos viviendo en una época donde es más fácil correr a los doctores que correr a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, bueno, también. Pero es más fácil. Tengo una aseguranza médica. Si me enfermo, bueno, es más fácil utilizar mi aseguranza que mi fe. Es más fácil pagarle $90 al doctor que 2 horas, 3 horas, un día de oración buscando y de ayuno buscando al Señor para que haga la obra en mí. ¿Ah? Es más fácil. No estoy diciendo que no vaya a los médicos, hermanos, no estoy diciendo eso. Usted se enferma, bueno, tiene necesidad, vaya. No es malo, no es contra la ley de Dios tampoco que usted vea a un médico. Pero lo que estoy diciendo es que de repente quitamos los ojos del poder de Dios y lo ponemos en alguien humano como nosotros. Yo he tenido que visitar a los médicos de vez en cuando también. Amén. No es pecado. Lucas era médico, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces significa que, hermanos, no es pecado que usted y yo veamos un doctor. Pero cuando ponemos la fe en esta persona más que en Dios, entonces tenemos un problema. Es importante que nos demos cuenta que al Cristo que servimos tiene poder para obrar. Una historia pequeña. Mi padre se convierte al final de la década de los 70s al Evangelio. Era duro para convertirse. Él no querían y mis tíos les hablaban y ellos no querían. Hasta que un día se cansaron de que el tío y la tía venían a la casa a hablarles. Se sentaron y platicaron los dos y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Porque entonces no nos van a dejar de molestar. Y tomaron la decisión de que iban a acompañar a los tíos a la iglesia. Y así fue, comenzaron a ir. Y no dejaron de ir. Todavía a los principios mi papá iba, todavía seguía tomando, seguía haciendo sus cositas. Como todo cristiano recién que comienza. Él no entendía todavía. Pero ya cuando el Señor comenzó a enseñarle a través de la palabra, él no sabía leer, pero cuando escuchaba la palabra del Señor se le metía en el corazón y entendió lo que debía de hacer y lo que no debía de hacer. Dejó de hacer todo lo que él antes hacía y se dedicó a servir al Señor. En una ocasión se enfermó gravemente. Y los doctores ahí no hay de que móntate en el carro y vámonos. En otros tiempos era que vas al autobús o un taxi si tienes dinero, y si no, vete caminando. Pero no está de aquí a la esquina, sino hay que caminar por lo menos 4, 5, 6, 7 kilómetros cuando
no vive cerca. Y mi padre comenzó a caminar para la ciudad y llegó caminando en 1 hora y media, creo que llegó. Ya estaba cansadito. Llegó, vio la oficina del doctor, pero estaba cerrado. Y en la ciudad había un parquecito donde la gente hacía fiestas y todo. Y en ese día estaba vacío ahí. Vio mi padre en la banca, que va y que se sienta. Y que se acuesta. Se sentía mal. Y allí se quedó dormido. Dice que pasó como 1 hora y media o 2 horas por ahí, dice. Cuando dice, yo estoy dormido, pero veo que viene un hombre, dice, y se me para enfrente, dice, en mi sueño, dice, se me para enfrente y me dice, Alfonso, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije, bueno, vine a ver al doctor en el sueño. Vine a ver al doctor, pero está cerrada la oficina. Y le dice, levántate y vete a tu casa que tú no tienes nada. Mi padre se levanta, se toca y dice, ¿con quién estaba hablando? No había nadie. Se levanta y comienza a caminar. Y dice, ya no me duele. No, pues vamos a la casa ya. Se fue a la casa. Llega y le dice a mi mamá, ¿sabes que Jesús me sanó? Y le dice, no, lo que pasó es que tú le tuviste miedo a la aguja. Pero él cuenta su testimonio de que Dios lo sanó mientras estaba dormido en esa banca. Entonces, lo que quiero decir es que Dios puede manifestar su poder cuando uno deposita fe en Él. Eso es algo maravilloso, hermanos. Por eso es importante recordar constantemente. Quisieras hacer una obra en mí antes de que me toquen los médicos. A lo mejor en ese día Dios quiere hacer algo en tu vida. Y si tienes que ir al médico, ve. Dios no se va a enojar contigo porque haya sido. De repente la parte física necesita la mano de la otra parte física. De repente. ¿Saben que en esto uno tiene que aprender algo importante? Que Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Lo que nos está fuera de nuestro alcance hacer, eso es lo que Dios va a hacer. ¿Entendió lo que quiero decir? Amén. Dios no le va a dar vitaminas a tu cuerpo porque tú necesitas tomártelas. Dios no te va a cambiar los alimentos automáticamente, necesitas hacerlos tú. Dios no te puede dar fuerza a menos de que comas lo que debes de comer. Son cosas naturales que Dios no va a hacer por uno. Las cosas que no están a nuestro alcance, las cosas que están fuera de nuestro alcance, son las que Dios hace. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando a alguien le dice, usted está enfermo y no tiene cura, es cuando debemos de correr al Señor y decirle, Señor, yo sé que me dijeron que no tiene cura lo que tengo, pero yo te conozco que tú eres un Dios de poder. Amén. Aleluya. Hay que creer en el poder de Dios. Hay que creer en eso. Amén. ¿Por qué razón? Porque lo vimos en la palabra del Señor cómo esto sucede. Y no es solamente una historia, no es solamente una partecita. Desde que usted abre el libro de Mateo hasta que termina el Apocalipsis, usted va a encontrar señales y señales y señales y maravillas y maravillas y maravillas. Servimos a un Dios de poder. Amén. Los milagros no se acabaron, no cesaron tampoco. Las señales, las sanidades no se acabaron con los apóstoles, siguen sucediendo hoy en día. Amén. Y creo con todo mi corazón que cuando hay gente que tiene fe, hermano, todo esto sigue aconteciendo para la gloria del Señor. Amén. Esto no es un hecho aislado que acontece una vez en el mundo cada 100 años. No, no, no. Esto acontece todos los días donde hay gente que cree en el Señor Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Ahorita mismo está aconteciendo alrededor del mundo. Por eso, hermanos, es que estamos aquí en esta noche, para que nuestra fe crezca, se desarrolle. Amén.
Ya no tengamos miedo al asunto. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios de poder. Amén. Alabado sea el Señor. No tenga en mente esto y quíteselo de la mente, que Dios solamente le responde a gente muy santa. No, Señor. Dios le responde a gente que tiene fe. Amén. Alabado sea el Señor. Dios le responde a la gente que tiene fe. Amén. Eso es lo que Dios hace. Pedro le dice, por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Es que este hombre anda caminando entre vosotros ahora. Ustedes lo conocían cuando estaba paralítico. Y no podían negarlo. Todos lo conocían. Y ahora estaban viendo que brincaba, saltaba, corría y no paraba. Alabado sea el Señor. Mi segundo pastor, Dios lo sanó de una locura. Su esposa estaba paralítica. Dice, yo era el único sano de los pies, pero estaba loco de la cabeza. Dice, porque mi esposa se sentaba en la silla de ruedas y yo la empujaba. Dice, mi cabeza no funcionaba y de repente no sabía si iba para acá o para allá, y para ahí íbamos. Dice, éramos de la familia de los testigos de Jehová. Y cuando un día mi cuñado me invita a la iglesia, dice, por todos los medios nosotros tratamos de sacarnos la vuelta para no ir con ellos. Porque para los testigos está prohibido ir a otra iglesia que no sea de ellos. Y dice, y yo y mi esposa nos ingeniamos una idea. Vamos a invitar a tu hermano que vaya con nosotros primero a la nuestra y después le decimos que vamos con ellos. Bueno, le dijeron al cuñado, oye, ¿por qué no vas con nosotros primero aquí y luego nosotros vamos contigo? Y el cuñado dijo, está bien, yo voy con ustedes. Dice, la hora y tanta que nos pasamos ahí en la reunión que teníamos, esa la pasó sentadito. Yo sabía que estaba aburrido, pero no daba ni señal de que estaba aburrido. Nada más escuchando. Terminó, me dijo, está bien, cuñado, al siguiente domingo te vas conmigo. Y yo trataba de buscar todos los mejores pretextos para ir con él. Oye, loco, con una esposa paralítica y todavía no queremos nada. Dice, en ese domingo, dice, no supe cómo nos convenció por la cosa que nos llevó. Pero no conforme que nos llevó a la iglesia, dice, agarró la silla de mi esposa y se la empujó hasta el frente de todos los hermanos. Y yo trataba, dice, quedarme en la última banca, dice, para irme al medio servicio si era posible. Pero no, dice, lo empujó hasta el frente y ahí voy yo con ella, ni modo de no ir con ellas. Y ahí estábamos sentados, subió el predicador, dice, esa noche, dice, se nos hizo larga la noche. Cuando el predicador comenzó a predicar, dice, wow, dice, la gente gritaba gloria a Dios y aleluya, y eso no se hace en nuestra iglesia. Eso dice, yo me estaba volviendo más loco de lo que ya iba. Bueno, dice, cuando terminó de predicar, ahora vamos a orar por los enfermos. Pasan todos los enfermos, y empezó a pasar toda la gente que estaba enferma. Y yo le decía a mi esposa, no vayas a pasar. Y mientras que yo le estaba diciendo, no vayas a pasar, llega un hermano, una hermana detrás de ella que empuja la silla para adelante. Mi esposa ahora está en el altar. Y yo estoy ahí paradito todavía. Eran días de campaña. Y dice que de repente cuando comenzaron a orar por los enfermos, su esposa se pone de pie en esa noche, se levanta de la silla de ruedas y comienza a caminar. Santo, aleluya. Poder de Dios. Yo no podía creer lo que estaba viendo. De repente veo que comienza, dice, a mover los pies como si nada. Terminó el servicio, dice, y yo la veo que va con su silla empujándolo para afuera. Yo no sabía qué creer en esa noche. Dice, aparte que fue largo el servicio, llegamos a la casa, no me dejó dormir en toda la noche contándome lo que había. Yo la había visto, para que me cuenta más, pero me estaba cuenta lo que había pasado. Y se me estaba volviendo más loco en esa noche. Al siguiente día volvimos a ir al servicio. Al siguiente día volvimos a ir otra vez. Y dice, bueno, ya que son mi esposa, no, pues a mí que me quiten la locura también ahí voy. Bueno, Dios me quitó la locura. Dice, vuelvo donde mi doctor, el doctor de mi esposa, y
le dijimos, venimos a decirte que encontramos un mejor médico. Y él se pone pero bien celoso. Y dice, bueno, dime cuánto te debo. Sacó la cuenta, dice, era mucho dinero que les debía. No teníamos dinero. Era mucho lo que le debíamos. Ya cuando le dije quién había sanado a mi esposa, porque él la conocía. Cuando le dije quién la había sanado y quién me había sanado a mí, que va y que le dice a su secretario, borre de su cuenta, no debe nada. Encontró el mejor médico. Se requiere fe, hermanos. Es todo lo que Dios pide. Amén. Dios no pide que seas la persona con el conocimiento más grande del mundo. Dios no pide que seas la persona más capacitada del mundo. Dios no pide que seas la persona más lista del mundo. No, no. Dios solamente te pide que tengas fe como un grano de mostaza. Amén. Por la fe en su nombre, este anda entre vosotros hoy. Por la fe en su nombre es que Dios hace milagros. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso en esta noche, hermano, es necesario que crezcamos en la fe. Que crezcamos en la fe. Ponga a prueba esa fe. Cuando estás enfermo, ponga a prueba esa fe. Cuando se siente en dificultades, ponga a prueba esa fe. Amén. En el nombre del Señor, ponga la prueba. Porque es necesario que la probemos. Amén. Hermano, a lo mejor te vas a dar una tremenda sorpresa a ti solito de que la fe sí funciona. Sí funciona. Alabado sea el Señor. A veces somos curiosos los seres humanos que tenemos fe para ciertas cositas, pero para otras no. Nos levantamos, ay, si todo va a estar bien en este día. Y creemos que todo va a estar bien. Pero nos pasa algo, ay, sí. Ay, yo creo que me va a ir mal. Pero hay que creer a Dios, creerle a Dios todo lo que Él puede hacer. Amén. Bendito sea el Señor. No hay imposibles para Dios. Para nosotros sí las hay, para Él no. Amén. Créale a Dios que hace lo imposible. Podemos contar muchas cosas en esta noche, lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Podemos caer cientos de historias en la palabra del Señor de fe. Pero yo creo que usted entiende lo que estamos hablando en esta noche. Hay que creerle a Dios. Amén. Créale a Dios. Amén. Créale, porque eso es lo maravilloso. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Porque vamos a poner sobre sus pies y terminamos en esta noche. Alabado sea Dios. Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. No sé si hay necesidad aquí en esta noche, alguien que tenga alguna necesidad. Alabado sea Dios. Levante su mano simplemente. Amén. Gloria a Dios. Dios conoce esa necesidad que usted tiene. Alabado sea el Señor. ¿Cree usted que Dios puede hacer algo en esa necesidad? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué nos lo presentamos en esta noche a Dios? Preséntele su necesidad a Dios. Alabado sea el Señor. Y todos orando en esta noche. Amén. Vamos a creer que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer en esa necesidad tuya. Amén. Vamos a creerle a Dios. Amén. Su palabra es verdad. Si su palabra nos dice que Él es Dios y que Él es Dios todopoderoso, eso es verdad. Amén. Hay que creer en eso. Y que si no hay imposibles para Dios, significa que en mí puede obrar algo maravilloso. Amén. En ti puede obrar algo maravilloso. Creer en el Señor. Creer en el Señor. Así que los que tengan Biblia, ahí búsquenlo. Los que tengan Biblia electrónica, también búsquenlo. Gloria al Señor, que nos va a ser de mucha utilidad a estudiar la palabra del Señor ahí. Amén. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo a llevar poco a poco este libro, avanzando sobre él. No sé cuánto tiempo más vamos a estar estudiándolo, pero donde el Señor nos permita, y hay nuevos retos que enfrentar, nuevas cosas que aprender, y bueno, lo vamos a ir haciendo con el paso del tiempo, por el favor del Señor. Amén. ¿Lo tienen todos? 3, versos 12 al 16. Alabado sea el Señor.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria al Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, oh Dios Todopoderoso, porque a través de ello, Señor, aprendemos que nuestra fe, Señor, no está basada sobre alguna creencia vaga, Señor, que se nos haya dicho por alguien, sino que está basado en un hecho que tú realizaste, Señor, en la cruz del Calvario, y que a los 3 días, Señor, tu resurrección se hizo tan visible que dejaste muchos testigos oculares que hablaron de ello. Padre mío, sin ningún temor, en esta noche queremos darte gracias por la palabra tuya que nos enseña este hecho, Señor, pero aparte de eso, Dios, por las cosas que tú has hecho con tu iglesia a través de los tiempos, que nunca ha cesado tu mano de obrar. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a creer en tu palabra con la fe, así como creyeron estos hombres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca del el poder no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Esto es algo interesante notar lo que ya ya estudiamos desde el verso 1 hasta el verso 11 acerca de cómo Dios levantó, o Jesús levantó a un hombre paralítico que ya tenía muchos años de estar en esa condición. Básicamente era de nacimiento su situación, y de repente cuando los apóstoles lo vieron sentado ahí, pues le dieron lo que ellos tenían, ¿verdad? El poder de Dios, ¿no? Entonces lo levantan y algo grande acontece, que la Biblia nos dice en los versos siguientes que una gran multitud oyó de los hechos que estaban pasando ahí, corrieron al templo para ver qué estaba pasando. Y cuando llegaron se encuentran con que un hombre ya arriba de 40 años, que tenía tantos años así de no caminar, ahora anda saltando y brincando. ¿Cómo sucedió eso? Sin necesidad de una operación, sin necesidad de que un médico lo tratara, sino simplemente por la palabra de poder que salió de la boca de un par de hombres. Eso hizo el milagro. Amén. Ahora viene algo interesante. La gente está tan preocupada por lo que estaba pasando, pero aquí nos enseña un hecho de la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Pedro y Juan tuvieron el sumo cuidado de que la gloria fuera dada a Dios directamente. Amén. Y que en ningún momento ellos se atrevieran a tomarse esa gloria para ellos. Porque bien pudo haber sucedido. Cuando nuestro corazón no está situado en el lugar correcto, lo que Dios hace muchas veces corre unos riesgos de írselo atribuyendo a uno poquito a poquito. Y eso, hermanos, nos trae un problema, porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. La gloria es solo para Él. Amén. Así que, como ya muchos hermanos han dicho, tú y yo podemos nadar en la gloria de Dios, caminar dentro de ella, correr dentro de ella, pero no podemos arrancarle ni un pedacito de gloria, porque la gloria toda es para el Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Así que todo lo que tú quieras hacer dentro de la gloria de Dios está bien, pero nunca la agarres para ti. Amén. Porque ese es del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Por eso es muy interesante notar que estos hombres inmediatamente le dicen a la gente: bueno, ¿y ustedes por qué nos están mirando a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué hicimos de grande nosotros? Le dice: ¿acaso creen que por nuestro poder o piedad es que este hombre está caminando?
Por supuesto que le explican cuál era la causa, la razón principal. Muchas personas, aquí es donde caen en lazos de peligro cuando comienzan a creer que porque Dios los utiliza, comienzan a tomarse la libertad de creer que tienen el poder. Y es un peligro latente en nuestros días. Vemos hoy en día que eso acontece muy a menudo. En el capítulo 24 de Mateo nos habla de que se iban a levantar falsos cristos, que se iban a levantar hombres que iban a predicar un evangelio también, que iban a predicar el evangelio, pero también iban a tratar de sacar provecho de ello. Y de eso es lo que nos previene la palabra del Señor, a que cada uno de nosotros tengamos cuidado, porque no solamente aquellos pueden caer en esa trampa, sino que inclusive nosotros. Sí. Muchas veces Dios nos puede usar porque la palabra del Señor nos enseña también claramente que a cada persona Dios reparte dones. Y cuando Dios reparte dones, Dios usa a esas personas. Pues si usted lee en el libro de Hechos, en el libro de Corintios, va usted a encontrar por lo menos en el capítulo 9 que hay 9 diferentes dones que Dios reparte a las personas. Y hay unos muy visibles como el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. Son milagros muy visibles. O sea que cuando usted es usado para trabajar en esos dones, las cosas se ven. Los otros dones no se miran mucho, pero los más visibles son los más peligrosos. Porque cuando Dios lo comienza a usar en algo, si no está bien parado y no ha sido tratado por la mano de Dios a manera que no se apropie uno de la gloria de Dios, inmediatamente el corazón de uno, lo primero que entra es el orgullo. Y uno no dice, Dios me usa. Y luego por ahí viene algo, ay, qué bonito Dios te usa. Y uno dice, ay, sí, es cierto, ya ven. Y comienza el orgullo. Y el diablo está con los ojos puestos. Tú no has sido tratado todavía. Una zancadillita y ya cuánta tienes. ¿Ya? Por eso es bien importante, hermanos, aprender que de la gloria de Dios uno no le quita ni una pizca. Solo es para Él. Amén. Amén. Y no podemos apropiarnos de ninguna de esas cosas porque son exclusivamente de Dios. De usted la bendición, Dios le da bendiciones a usted, esas son suyas, pero la gloria, déjela tranquila a Dios. Amén. Por eso en esta parte, inmediatamente Pedro pone la raya y dice, ¿saben qué, señores? Nosotros no hicimos nada. No. El que ustedes crucificaron, ese es el que hizo el milagro. Amén. El que ustedes cambiaron por el homicida de Barrabás, ese es el que hizo el milagro. Pero nosotros no hicimos nada de eso. ¿Por qué entonces nos miran a nosotros? ¿Por qué nos echan el ojo como si por nuestro poder este hombre estuviera caminando? Pedro entendió que no era el poder de él, sino era el poder de Dios. Amén. Y eso es algo importante, hermanos, que cada iglesia aprenda, que cuando Dios comienza a utilizar a alguien por los dones que tiene, no es el poder nuestro, sino es el poder de Dios. Amén. ¿Me entienden? Dentro de su casa, dentro de las paredes, corren, hermanos, varios metros de alambres. Alambre para el cuarto fulano, para el cuarto sultano, para el comedor, para la sala. Alambres para todos lados. Pero ese alambre solo, el alambre eléctrico solo, sin energía, no hace nada. Necesita de la corriente que se toma de la calle, donde vienen los postes más grandes, para poder tener poder de iluminar allá adentro. De manera que si no hay corriente, no importa qué tan buena calidad sea ese cable, no sirve para nada. Lo mismo sucede con el ser humano. No importa cuánta inteligencia, cuánta capacidad, cuánto conocimiento tengamos, sin el poder de Dios no hacemos absolutamente nada. Amén. El don es simplemente un regalo que Dios nos da. Amén. Cuando Dios nos usa por el don que Dios nos ha dado, es importante entender que el poder es de Él. Amén. Que no es nuestro. Amén.
Entonces aquí Pedro mira esa situación y dice, señores, no somos nosotros, es el Dios de poder. Es el Dios de poder el que ha hecho eso. Es importante reconocer entonces que en esta parte ningún poder humano puede levantar a otro hombre de esa forma, menos a un paralítico de nacimiento. El único que podría hacerlo es simplemente Dios. No hay poder humano que lo pueda lograr. Muchas veces escuchamos que la gente, de algunas personas, oh, fulano de tal hace milagros. No, señor, fulano de tal no hace milagros. ¿Es solo Dios o es el otro bando? Cristo. ¿Ah? Ya. Simplemente. Amén. Es importante que hay otro evangelio. Y en ese otro evangelio suceden cosas también. ¿Ok? Estamos hablando del evangelio de las tinieblas. Pablo dice que hay otro evangelio. Amén. Y lo dice 2 veces. Uno en el libro de Corintios, capítulo 11, el verso 4, y uno en el libro de Gálatas, capítulo 1. Nos enseña que hay 2 evangelios, el verdadero y el de las tinieblas. Por eso es importante saber en qué evangelio estamos nosotros creyendo. Porque el evangelio de Dios, el evangelio verdadero, nos enseña que el poder es de Dios y que no es nuestro. Pero también en el otro bando, brujos, hechiceros, hacen cosas que también uno mira dentro del evangelio verdadero, pero es por imitación, es por el poder de Satanás. Es importante reconocer que los creyentes nos basamos en el poder de Dios para creer que suceden cosas maravillosas en su precioso nombre. Amén. Ahora, si Dios hace milagros, ningún hombre tiene el poder de hacerlo. Somos solamente el canal por los cuales Dios hace las cosas que va a hacer. No somos los que hacemos las cosas. Alabado sea el Señor. Entonces la iglesia, hermanos, simplemente es un medio por el cual Dios hace todas las cosas que quiere hacer en la tierra. Los servidores de Dios, o sea, los predicadores, los maestros, los apóstoles, que sean quienes sean, son un canal por el cual Dios transmite su bendición a las vidas necesitadas. Pero en ningún momento esas personas van a tener el poder. Amén. Mucho menos vender el poder de Dios. Eso lo estamos viendo muy a menudo hoy en día, que la gente pide grandes cantidades de ofrendas para hacer una oración por ti. Y le dicen a uno que mientras más grande la ofrenda, más grande el milagro. Eso es mentira. Amén. Ningún siervo de Dios en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia, vendió los milagros de Dios. Ellos no. Ellos, cuando había fe en las personas, las cosas sucedían. Amén. Porque a veces cuando no hay fe, hermano, aunque usted quiera bajar el cielo a la tierra, no sucede nada. Pero cuando hay fe en las personas y creen lo que están escuchando, las cosas acontecen. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, no nos dejemos llevar por las cosas que de repente oímos, que de repente se nos enseña a través de la radio, a través de la tele. A veces le dicen a uno cosas que no son ni bíblicas siquiera. Es importante que tengamos esto en mente, gloria al Señor, porque la palabra del Señor nos dice claramente lo que estamos leyendo. Pedro les dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? No fuimos nosotros los que sanamos a este hombre, fue Dios. Y Dios no vende sus señales, no vende sus milagros. Dios simplemente hace las cosas cuando hay fe en las personas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vemos en los siguientes versos que estábamos leyendo. En el verso 13 dice, por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste se había resuelto ponerle en libertad. Dios le dio la gloria a su Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Y por qué no se la dio a los hombres? Porque nadie murió en la cruz del Calvario sino solo Jesús. Nadie murió por usted sino solo Jesús. Amén. De la manera pues que entendemos que cuando Dios dice que vio a su Hijo ir a la cruz del Calvario, a los 3 días lo levanta. Y dice la palabra del Señor que le da un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están arriba. Arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Entonces significa que es un nombre maravilloso, un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre es que nosotros creemos. Pero por ese poder que Dios le dio a Jesús, dice la palabra del Señor, ha glorificado a su Hijo. O sea que a nadie más le dio la autoridad y el poder sino a Jesucristo. Por eso es que en el nombre de Jesús, cuando usted ora por un enfermo, los enfermos se sanan. Por eso es que en el nombre de Jesús, cuando usted ora por una persona que está, hermanos, de alguna manera influenciada por Satanás o poseída por Satanás, en el nombre de Jesús, esos demonios se sujetan. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Pero no hay poder en el nombre de Pablo, no hay poder en el nombre de Pedro, no hay poder en el nombre de ningún hombre sobre la tierra. No existe ese poder en ninguna persona, pero solo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que resucitó. Jesús es el único que resucitó. Fuera de nadie más ha resucitado. Fuera de nadie más se ha levantado de la tumba. Eso significa pues que Él tiene un poder sobrenatural. Antes de irse al cielo, yo creo que lo mencionamos la vez pasada en el capítulo 28 de Mateo, el Señor le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que no hay poder que no se le haya entregado a Jesús. Amén. Esa es la razón por la cual tiene poder. Y yo creo que la iglesia en muchas ocasiones, la razón por la cual no miramos ese poder es porque no creemos tanto en lo que Él hizo. No creemos tanto en lo que Él hizo. O sea, sí creemos, pero le ponemos límite a nuestra fe. Le ponemos una raya donde hasta aquí llega. Pero si pudiéramos creer, como dijo el Señor Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué cosa sucedería si tuviéramos la fe de un grano de mostaza? Y uno dice, no, pero eso solamente los grandes hombres de Dios. Es que no hay grandes hombres de Dios. Amén. Hay un gran Dios que esos hombres tienen, pero no hay grandes hombres de Dios. Fueron personas normales. Amén. Como ustedes y como yo. Elías, dice la palabra del Señor, que estaba sujeto a pasiones como nosotros. Era emocional como muchos de nosotros. Se deprimía. ¿Cuántos se deprimen aquí? ¿Alguna vez? Ajá. ¿Ya? ¿Se deprime usted en alguna ocasión? Sí. ¿Ya? Bueno, todos manifestamos de diferente forma nuestra depresión. Algunos nos deprimimos y nos da por... Otros se deprimen y se encierran. Yo. Otros se deprimen y no quieren, hermano, hacer absolutamente nada. Elías se deprimía y él quería morirse. ¿Me entiende? Estaba sujeto a pasiones como nosotros. Pero cuando le pedía a Dios, Señor, haz caer fuego del cielo, fuego caía del cielo. Porque creía en el poder de Dios. Cuando decía, hey, hoy va a llover y dile a Acab que se vaya pronto a su casa porque si no lo alcanza el agua. Ni siquiera nubes hay, tú dile que se vaya a su casa. Le dice a su siervo, ok, súbete a la punta del monte y mira, dime qué miras. Ora una vez, no hay nada, Señor. Ok, le dice, vuelve otra vez. Tampoco, Señor. Así pasaron 5 veces, 6 veces. Ay, Señor, desde allá, dice, en el horizonte se mira una nubecita como la palma de una mano. Pues esa nube es la que va a traer una tormenta grandísima, dice. El hombre que tenía una pasión, hermano, igual que todos los demás, tenía una fe también maravillosa. Gloria a Dios. Eso es algo que funciona en cada uno de nosotros cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Le creemos a lo que el Señor nos dice. Por eso es muy importante que reconozca que no es lo que usted puede hacer, sino lo que el Dios Todopoderoso puede hacer a través de usted. Lo que hizo Amén. ya, lo que Reconozcamos eso, que la grandeza de Dios sobrepasa todo lo que nosotros conocemos.
sobrepasa todo lo que entendemos. Para Dios no existen imposibles. Para nosotros sí existen. Nosotros nos trazamos líneas de fronteras donde decimos hasta aquí llego y no más. Pero para Dios no existen imposibles, no existen fronteras, no existen límites. Amén. Para Él es lo mismo calmar una tormenta huracanada, hermanos, que abrir el mar rojo. Para Él lo mismo es sanar un cáncer que sanar el SIDA. Para Él es lo mismo levantar a un muerto que levantar a un paralítico. Porque para Él no existen fronteras, no existen límites. Para nosotros sí. Por eso es importante comprender que en el Dios que hemos creído no tiene límites. Amén. Amén. Si tú vas a poner la fe en Él, créele. Ay, qué tremendo es cuando dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. ¿Cómo que le creyó a Dios? Y le dice, mira, Abraham, yo te voy a dar un hijo. Señor, tengo 99 años. Te voy a dar un hijo. Aquí un año vas a tener un hijo. Abraham creyó, pero Sara no. Ahí escondidita se rió. ¿Cómo que voy a tener un hijo? Ya mi esposo está muriendo de viejo. ¿Cómo tener un hijo? El ángel de Dios estaba escuchando. Le dice, ¿por qué se rió Sara? Y él le dio pena y dijo, no me reí, Señor. ¿Quién te estaba riendo? Dice. Mira, dice, esta va a ser la señal. De aquí a un año voy a volver y tú vas a tener un niño en los brazos. Hombres viejos, mujer ya ancianita que ya estaba dispuesta a morir ya. Oye, Dios le da un hijo. ¿No te dice eso algo del Dios, el poder en el cual estamos creyendo? Amén. ¿No te dice eso algo de que aún en la puerta de la boca de la muerte Dios te puede arrancar? Dios puede traer un familiar tuyo, Dios puede sacar a un hermano, un hijo, un primo, alguien que tú le puedas alcanzar. Porque ese es el Dios de poder que servimos. O sea, nosotros no podemos limitar a Dios. Dios es lo más grande, lo más maravilloso. Por eso el Señor Jesús dijo, todo el poder